Lo que sé de la Guyana francesa es la localización, primero, y que hay muchos militares franceses allá, como bases para ¿cómo se dice?, formar los militares, que además hay una grande proporcionalidad de violencia, un poco como de delincuencia, pero excepto esto. Yo sé de la Guyana francesa, que es un territorio francés, que los franceses han colonizado hace 2 o 3 siglos durante la ola de colonización en Europa. Del país, tiene una dependencia políticamente al país, pero también tiene un propio manera de funcionar. Hay más franceses que van a vivir allá y regresan. Que fue una profesora de ciencias económicas y sí, es la única persona que encuentre de mi vida. De hecho, que es un territorio francés, entonces hay como muchos estudiantes que, por ejemplo, van a la Francia se llama la zona metropolitana para estudiar o como entonces la gente que quiere un porvenir mejor o encontrar un trabajo mejor se mueven a la zona metropolitana para poder encontrar algo mejor. Porque todo el desarrollo se hace en zona metropolitana. Entonces los jóvenes saben, si quieren un mejor porvenir, tienes que moverse en la zona metropolitana. Por ejemplo, en mi escuela hay mucha gente que viene de territorios franceses que están en las Islas Caraíbes, porque para ellos me dicen que son como zonas abandonadas de Francia, es que a nadie no le importa, es solo territorio franceses. En teoría debe ser parte de Francia, pero en realidad piensan que Francia tiene más como riqueza y todo, que Guyana es como que la Francia no se ocupe bien de la Guyana, que la Francia no cuida la Guyana, que es su propio territorio, pero las personas de Guyana se dicen como estoy francés, pero no puedo beneficiar de todos los derechos y todo de Francia, no derechos, pero todas las riquezas y todo. Entonces hay veces dicen voy a Francia para encontrar el trabajo porque yo soy francés también. Realmente la Guyana francesa hace como parte de la historia francesa, pero el problema es que la gente que hace parte de allá son como tienen ancestros esclavos que fueron vendidos de África hasta allá y pues hace como 2 siglos que normalmente se sienten francés, pero hay veces que la gente le dice siempre pues yo soy una francesa, significa que yo tengo raíces viking, no sé, de raíces muy europeas, entonces ellos parecen como no saben dónde situarse porque ellos saben que son franceses desde como 300 años, pero no tienen como el color de piel muy francés, entonces cada vez hay pocos franceses que lo dicen pues yo soy más francés que tú porque yo soy blanco y tú no. Hay veces que no se sienten muchos franceses, pero no se sienten tampoco africanos. Entonces pienso que están como bloqueados entre 2 continentes, entre la Europa con la Francia que los han colonizado y el África que de donde vienen sus ancestros. Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce que tu es allée en Guyane? Pour le travail, j'ai fait le choix il y a 8 ans de quitter la France pour aller dans ce pays, enfin cette région de la France que je connaissais pas du tout. Ça a été vraiment un choix de vie. D'accord. Et la seconde question, c'est pourquoi rester 8 ans là-bas en fait? Qu'est-ce qui a fait que... Alors, 8 ans professionnellement, moi je travaillais sur la base spatiale, enfin je travaille encore, je vais bientôt rentrer, mais je travaille sur la base spatiale à Kourou, en Guyane, et j'ai été là-bas pour faire du tourisme. Ouais. En fait, je m'occupe des visites du centre spatial, du musée de l'espace, et quand il y a des lancements de fusées, on s'occupe d'accueillir les VIP d'Arianespace pendant 3 jours. Voilà, ça c'est, j'encadre une dizaine de personnes, c'est mon métier, je suis dans le tourisme. D'accord. D'accord. Et du coup, quand on arrive en Guyane, on a été conquis